El episodio de Camino a Sion está patrocinado por Angel Partners. Angel Partners, comprometidos con los programas, servicios y tecnologías que apoyan los valores familiares y el aprendizaje permanente. Camino a Sion. Viajes a través de la historia de la Iglesia. Hasta ahora, mi viaje para aprender más acerca de la historia de la Iglesia ha sido tan lleno de vida e impactante. El poder ver dónde y cómo estos pioneros vivieron ha sido una aventura. Y ahora, un nuevo viaje me trae a Hawái. ¡Hawái! Tengo tantas preguntas. Quiero saber qué hizo a la gente de Hawái ser tan receptiva al Evangelio y qué los preparó para recibirlo cuando lo escucharon. Ahora, lo poco que sé en cuanto a la cultura hawaiana es que a mediados del siglo XIX, el estilo de vida tradicional de los hawaianos estaba en desorden cuando los primeros misioneros llegaron. Había enfermedades extrañas en la isla y las leyes que gobernaban el uso de la tierra estaban cambiando. Sin embargo, el Evangelio estaba por llegar a estas costas para comenzar un nuevo capítulo en la historia de Hawái y de la Iglesia. Aprenderé todo lo que sea posible mientras esté aquí. Me muero por empezar. Es hermoso. En este episodio de Camino a Sion, Hawái, empezaré mi viaje aprendiendo acerca de la historia de las islas hawaianas mucho antes que el Evangelio llegara. Luego, seguiré la historia hasta 1850, que habla de la llegada del primer grupo de misioneros de la Iglesia al puerto de Honolulu. Seguiré la cuenta por los primeros 14 años de la misión, viajando a muchas de las hermosas islas, terminando esta parte de mi viaje en la cima del asombroso volcán Haleakala en Maui. Camino a Sion, Hawái, parte 1. Mi primera parada en este viaje es en Maui, la segunda isla más grande del archipiélago hawaiano. Bueno, estoy por ir a un luau hawaiano tradicional. Cada turista que viene aquí quiere ir a un luau. Me encantan. Estoy emocionada por ir, pero antes quiero aprender un poquito más en cuanto a los aspectos históricos y culturales de las islas hawaianas. Así que voy a reunirme con 2 miembros locales de la iglesia, los Masmans, y ojalá me puedan ayudar a aprender un poco más sobre su cultura y la historia de Hawái. Así que conozcamos a los Masmans. ¿Son los Masmans? Sí, somos nosotros. Mucho gusto en conocerlos. Aloha. Aloha. En Hawái nos besamos. Ay, muy bien. ¿Y yo recibo un beso también? Sí, gracias. Mucho gusto en conocerles, Sí, gracias. igualmente, Gracias por igualmente. venir. Quiero entender un poco mejor la cultura hawaiana. Díganme algunas cosas básicas que debo saber. Bueno, podemos empezar con la gente. A la gente de Hawái siempre se le ha asociado y relacionado con la tierra el Aina. De hecho, estamos parados aquí en el Aina y mi esposa y yo tenemos familia que son del Aina. Mi familia era una familia Kahuna Nui de Kaopo, que está justo después de la curva allá, más o menos a 50 kilómetros. Kahuna Nui significa sacerdote principal. La familia de mi esposa era de Ulupalakua, que queda en la montaña allá, es un rancho ahora. Y su apellido de soltera era Kaia Okomali. Este nombre tiene una larga historia, pero en sí nosotros dos somos de aquí, igual que nuestras familias, y esa es nuestra diferencia. La tierra está atada a nosotros. También sé que la familia es muy importante para ustedes. No solo la familia más cercana, pero la familia lejana también. Hay una palabra para esto, Ohana. ¿verdad? Ohana. Ohana. Tienes razón, así es. Sí, así es. Y así es, nuestras familias son todo para nosotros, desde nuestros ancestros hasta el futuro. En Hawái, en el antiguo Hawái,
no teníamos un sistema de escritura, entonces memorizábamos todo por medio de cantos y así es como teníamos nuestras genealogías y por eso las conocemos muy bien. Y esto es porque los hawaianos estaban atraídos al Evangelio de Jesucristo. Sí, yo me preguntaba eso. Pero, El Evangelio les fue bastante familiar. Sí, así es. sí, les fue muy familiar, sí. Y entonces, regresando a su pregunta acerca de Ohana, Maili le dirá un poco acerca de lo que ella enseña como una kupuna en las escuelas. Kupuna significa Abuelo. abuelo. Ajá. Enseño a niños de primer grado y de primaria. Están todos en el piso alrededor de mis rodillas y siento que solo siembro semillas. Las cosas que no queremos que olviden. En la primera clase que tuve este año hablé de la palabra aloha. La escucharemos esta noche y está bien, sonará aloha. No, realmente es una palabra de reverencia, porque en los tiempos antiguos, cuando un padre, o sea, el patriarca, estaba muriendo, él reunía a su hijo y a su familia a su alrededor y se besaba con la nariz y con la frente. Alo significa muy cerca y personal, y ha es el aliento de vida. Entonces qué el padre le hermoso. daba su último respiro a su hijo, y esto era una forma simbólica de pasarlo a las próximas generaciones. Entonces, esto es el significado verdadero de Pues qué aloha. hermoso. Es muy importante. Esto es la importancia de ha en nuestro idioma. Es el aliento, el espíritu que viene de una persona a otra. Es hermoso. Y si ve, la palabra ohana tiene ha también. Es el espíritu de la familia. Mahalo significa gracias. Hay un ha ahí también, el espíritu del agradecimiento. Esto es exactamente lo que quería. Sí, yo sabía que tenía que venir. Y aloha, acabo de explicarle, el espíritu de Claro. amor, y luego Hawaii, donde estamos parados, es el espíritu de esta tierra. Ahora, tengo una pregunta. Sé que escuchamos mucho sobre el rey Kamehameha. ¿Me pueden hablar un poco sobre él? Bueno, Rey Kamehameha fue un individuo increíble. No solo era fuerte y un gran líder, sino que también era muy inteligente. Y él fue el primer rey de Hawái que en realidad pudo unir todas las islas. Los reyes de Maui peleaban con los reyes de Hawái y luego con los de Kauai y los de Oahu y viceversa, y luego tomaban la tierra del otro y así sucesivamente. Pero el rey Kamehameha pudo unirles a todos con la ayuda de uno de mis tatarabuelos, Isaac Davis, quien vino a esta tierra por mandato del capitán Vancouver. Y Kamehameha secuestró a Isaac Davis y a John Young por causa de sus conocimientos en artillería que le ayudarían a Kamehameha a conquistar las islas. Wow, entonces fueron tiempos difíciles por 1850, lo cual fue necesario. Pues sí, Suena como que nuestro suena luau como ya que casi está empezando. empieza. Oh, bueno. Vamos. Me encantó el luau, me divertí muchísimo y la hermana Masman me recomendó que viniera aquí, a la preparatoria La Jaina Luna. Ahora, un poco de información. Misioneros protestantes llegaron a las islas hawaianas como en 1820 y luego establecieron una escuela. Algo interesante es que esta escuela todavía funciona y es la preparatoria más antigua al oeste del Mississippi. ¿Y a quién no le gustaría venir aquí? Es simplemente bella, yo asistiría todos los días. Hoy me voy a reunir con un historiador local que se llama Keoke Freeland y espero que me ayude a entender un poco lo que pasó en los años 1850. No estoy segura, pero pienso que eso es parte de la estructura original. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿Usted es Keoke? así es. Oh, qué bien. Mucho Bienvenida a gusto. Jalipoi. Gracias por su hospitalidad.
tengo una pregunta. A mí me gustan los edificios antiguos. Me gustaría saber si... No estoy segura, ¿esta es la estructura original de la escuela? No, no lo es. Es la estructura original de la imprenta. Oh, El edificio original de la escuela ya no existe, pero esta es la ubicación correcta de la escuela original. ok, muy bien. Bien, pues hay una preparatoria aquí. ¿Ha sido una preparatoria aquí por todo este tiempo o...? No, originalmente comenzó en 1830 con los misioneros que se hicieron amigos de Ali'i, Ajá. o la familia real. Los hawaianos ya tenían un idioma verbal, pero la realeza quería que el pueblo hawaiano fuera educado en el idioma escrito. Wow, es muy interesante para mí que la realeza sintiera la necesidad de educar a su pueblo para que pudieran leer y... Sí, el mundo estaba cambiando relativamente rápido con la llegada de extranjeros. Veo, Entonces, ya veo. yo pienso que esta fue la causa por la cual la realeza quiso que su pueblo fuese educado en el idioma escrito. Por eso, ellos crearon este instituto para educar a algunos hawaianos, para que pudiesen salir y educar al resto del pueblo. Esto fue lo que hicieron. Qué bien. Así es. Así que estos fueron los orígenes. Entonces, me estaba preguntando cuando usted mencionó a Ali'i, en mi investigación, hubo 3 importantes futuros miembros de nuestra iglesia. Sí, Creo que eran Kaliohano, Uaua y Napela. Todos asistieron aquí. Y, bueno, ¿tenía que ser alguien miembro de la realeza para estudiar aquí? no, para nada. Estos 3 nombres que usted ha mencionado probablemente tenían algunas conexiones o sangre real, pero no tenías que ser miembro de una familia real para estudiar aquí. Ok, entonces, usted dijo que el idioma era solo un idioma verbal. Háblame en cuanto al proceso de pasarlo al papel. Bien, cuando los misioneros apenas empezaron a escribirlo, de hecho usaban solo 17 letras del alfabeto latino Wow. y luego lo modificaron a solo 12. Oh, wow. Y con estas 12 letras formaron las palabras hawaianas escritas en los libros, especialmente en la Biblia. Ellos tradujeron la Biblia en un idioma hawaiano utilizando solamente esas letras. Y bueno, uno piensa en un alfabeto de 12 letras y parecen ser muy pocas, pero por las características de las vocales y la pronunciación de las palabras hawaianas, eso es todo lo que uno necesita, solamente 12 letras. Muy bien. Estaba pensando que en el tiempo que he estado aquí me he dado cuenta de que cada vocal se pronuncia separadamente. Así es. Aun si son doble, ambas se Correcto. pronuncian. Así que esto sería OA. Oa. Entonces, O. Sí, oa, Oa. es correcto. Y entonces aquí tiene todo su... ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto de aquí? Esto es Aquina. Esto es... Puntuación, ¿es lo que es? es una puntuación en la palabra y uno le da un énfasis definido a esa parte de la palabra. Y esto empezó a ser... Esto se enseñó en las escuelas. Sí, así es. Y se convirtieron en gente más... Hasta donde yo sé, en poco tiempo la gente hawaiana llegó a ser la gente más letrada del mundo entero por solo hacer ¿En esto. serio? A causa de la conexión con la realeza, que quería que la gente aprendiera y por supuesto la gente obedecía a la realeza. Claro. Entonces estaban ansiosos de aprender también y esto fue el resultado. Bueno, no voy a mentir, no soy una historiadora, pero tengo un amigo quien de hecho es un increíble historiador e hizo una investigación sobre la iglesia y la gente hawaiana. Y está aquí. Es mi fiel computadora, la cual será mi compañera por el resto de mi viaje. Lo cual es buenísimo porque puedo acudir a ella cuando lo necesite. Tal vez pueda contestar algunas preguntas que tengo y tal vez me pueda indicar cuál es el próximo lugar para visitar, el cual será de gran valor. Ahora, solo para repasar un poco, conocí a los Masmans, buenísima gente que me enseñaron más sobre la rica cultura de los hawaianos, la cual me interesa mucho.
después que Oki hoy me habló acerca del establecimiento del idioma escrito de la gente hawaiana. Y por consiguiente, después vino la Biblia. Y esto más o menos permitió que los misioneros vinieran y establecieran la religión aquí. Esto me enseñó cómo se estableció la base para los misioneros mormones para venir y enseñar el Evangelio en Hawái. Entonces, habiendo dicho esto, necesito leer un poco más de información sobre la llegada de los misioneros. Así que tengo esto y dice, el cuento de los primeros misioneros mormones a las Islas Hawaianas, o Islas Sandwich, que así se llamaban antes. Pero la obra misional no empezó en Hawái, sino a casi 4,000 kilómetros al este, en las minas de oro de California. Fue un campamento llamado Slapjack Bar en la división mediana del río Americano cerca de Coloma, California, que el presidente Brigham Young envió al apóstol Charles Rich en el otoño de 1850 para enviar misioneros a Hawái. 8 miembros de la iglesia estaban sirviendo allí como misioneros mineros de oro para la iglesia, para ayudar a pagar las deudas del cruce de los Santos por las llanuras de Utah, pero la vida en los campamentos mineros era muy costosa. Los mineros ricos mandaban su ropa sucia a lavar hasta Honolulu, porque allí era más barato que en California. Ya que era imposible trabajar en la mina en invierno, el presidente Young no quería que los hombres perdieran su tiempo durante esa época. Entonces, en noviembre de 1850, los misioneros viajaron desde las minas de oro a San Francisco, donde compraron sus boletos y navegaron a Honolulu. Honolulu. Bueno, ellos fueron allá, y creo que yo también iré. Después del duro viaje desde San Francisco, que duró un mes, los misioneros llegaron a este puerto el 12 de diciembre de 1850. Y en un barco, casi como el que está detrás mío ahora, uno puede imaginar el choque cultural que seguramente ocurrió, porque la vida era muy diferente aquí comparada a la de San Francisco. Ahora, uno piensa en el Honolulu de hoy y piensa en lugares famosos como Waikiki, Diamond Head y por supuesto Pearl Harbor, pero estoy segura que este puerto era casi igual a como lo es ahora. Extremadamente activo, hoy tenemos turistas que vienen y van por barco y por transatlánticos para ver este lugar, pero en ese tiempo era un lugar muy diferente. De hecho, pensé que habría más gente aquí hoy, pero está muy tranquilo. Está bien, solo los peces y yo. Entonces, el día después que llegaron, los misioneros subieron a la Cascada del Rey, que está en el valle de Nuuanu, arriba de Honolulu. Se bañaron, se cambiaron de ropa, probablemente por primera vez en un mes, y luego subieron un poquito más para ver el valle. Así que voy a subir hasta ahí también, para ver si puedo encontrar una vista como la que ellos tuvieron ese día. En un lugar muy parecido a este, con la vista hacia Honolulu, los misioneros construyeron un altar, cantaron himnos, oraron y después dedicaron la tierra para la obra misional. Según sus diarios, en la oración dedicatoria, el presidente de misión Hiram Clark le pidió al Señor que abriera el camino para que ellos pudieran predicar el Evangelio, que los guiara, les diera el espíritu, los protegiera del adversario y de otros males, y quisiera que la gente aceptara el Evangelio. Después, los misioneros echaron suertes. El elder George Cook Cannon las echó primero y escogió la isla de Maui con los elders James Keeler y Henry Bigler como sus compañeros. Así que ahí es donde iré otra vez al pueblo de Lahaina en la isla de Maui para aprender cómo era la vida en el pueblo cuando estos llegaron. Así que decidí regresar al pueblo de Lahaina y ahora estoy viendo este pueblo que es muy activo. Yo más o menos quería saber cómo era la atmósfera cuando Cannon bajó del barco, que Oki, mi amigo de la imprenta, me recomendó que viniera aquí y obtuviera más respuestas. Entonces voy a hacerle más preguntas, vamos.
Keoki, ¿cómo está? Hola, un gusto saludarla Oh, de es un nuevo. placer estar aquí otra vez. Bienvenida. Explíqueme, ¿dónde estamos ahora? Es la casa de Baldwin, ¿no? Así es. ¿Y qué es todo esto? El doctor Baldwin construyó su casa aquí alrededor de 1820. Él era un hombre muy bueno. No solo era un misionero predicando la palabra de Dios, sino también era un médico. Esta es su casa. Fue restaurada por la Organización Restauradora de la Jaina en 1960. ¿Cómo era la actividad de este pueblo en el año 1850? Bueno, Obtuve era un un... poco de información sobre unos balleneros y unos misioneros protestantes. Díganme más. Bueno, era un poblado loco y agitado, especialmente por los balleneros de la Jaina. La mayoría de la pesca de ballenas se hacía en el norte, cerca de las Luscians, pero no lo podían hacer durante el invierno, así que venían aquí para descansar, arreglar sus barcos y recoger algunos víveres. Pero los hombres que estaban aquí por mucho tiempo en el Pacífico, lejos de casa, eran difíciles de controlar. Iba a preguntar eso. Entonces la Jaina era un poblado loco. Había cantinas y hombres borrachos por todos lados y... Parece que no era un lugar muy apropiado para un ministro protestante. No, no lo era. Entonces había un conflicto definido entre los ministros protestantes y los balleneros. Los balleneros querían divertirse y los ministros, por supuesto, querían seguir la palabra de Dios y ser bien portados y todo esto. Ahora, los hawaianos estaban entre los dos. Sí, ¿cuál era su posición en todo eso? Ellos sufrieron mucho por las consecuencias, lo que era muy desafortunado, pero así fue. Esto fue muy divertido, me gustó. Fue muy divertido aprender de los misioneros protestantes y de los balleneros y los problemas que había entre ellos. Pero ahora es tiempo de regresar con mi amiga fiel y pensar otra vez en Cannon y sus compañeros. Entonces, dice aquí, el 19 de diciembre de 1850, George Q. Cannon y sus compañeros llegaron al puerto viejo de la Jaina e hicieron su primer intento de predicar el Evangelio sin tener éxito. Y eso tiene más sentido para mí ahora. Algunas semanas después de su llegada y experimentando dificultades similares en las otras islas, 5 de los 10 misioneros originales pidieron y recibieron permiso de regresar a casa. El presidente de misión Hiram Clark también decidió irse de Hawái, mudándose a otro grupo de las islas del Pacífico. Pero en Maui, los élderes Cannon, Keeler y Bigler estaban determinados a quedarse. De hecho, el elder Cannon sintió la necesidad de aprender el idioma hawaiano para predicar no a los comerciantes o balleneros blancos, sino a los hawaianos nativos. Pero después de solamente 3 semanas en la Jaina, los élderes se quedaron sin dinero y sin un lugar para vivir. Una mujer hawaiana, quien se llamaba Nali Manuli, notó su situación y se mudó a la casa de su hija, dándole su propia casa a los élderes. Fue durante ese tiempo de prueba que el elder Cannon escribió en su diario que había escuchado al Señor hablarle más de una vez, animándolo y mostrándole el trabajo que se debía hacer entre la gente. Finalmente, el elder Cannon sintió la necesidad de viajar de la Jaina al pueblito de Wailuku. Él sintió fuertemente que al estar ahí conocería a alguien que lo escucharía y lo ayudaría. Así que él se fue de la Jaina y viajó por las hermosas pero peligrosas costas de Maui. Hoy, por supuesto, este viaje es más fácil. Según mis investigaciones, después de que George Q. Cannon llegó a Wailuku, él se acercó a un misionero protestante y le pidió permiso de predicar el evangelio en esa iglesia. Y el misionero le dijo no. Entonces, mientras él se iba, él vio a una familia hawaiana llamándole y resultó que esta familia era la familia de Jonathan Napela. Ahora, él era uno de los estudiantes de la Jaina Luna. Creo que su familia no entendía aún cómo este encuentro afectaría su futuro en el Evangelio. Napela era dueño de un terreno, además de ser un conocido juez local. Él y su familia estaban siendo perseguidos por ayudar y ser amigos de este misionero mormón. Así que para resolver el problema, Napela envió a Cannon a un distrito cercano llamado Kula, el cual era de Napela, y ahí le presentó a unos amigos. He hecho una cita con el presidente de estaca local, el presidente Wonder, y quiero preguntarle si Cannon tuvo éxito en Kula, el cual obviamente no tuvo aquí. Entonces, vamos a ver. Presidente Wonder. Hola, Shana. Hola, sí.
Oh, muchas gracias por venir aquí. Mucho gusto. Qué día tan hermoso, ¿no? Le digo, el clima ha estado tan maravilloso, tengo tanta suerte. Usted ha estado hablando de Elder Cannon, creo, ¿verdad? Sí. Y sus viajes a Dice Kula. que no tuvo mucho éxito cuando estaba en ese tiempo, entonces vino aquí, ¿verdad? Cuando él se quedaba en Wailuku, tenían problemas con las persecuciones de otras iglesias. Así que Jonathan Apela pensó que sería mejor venir aquí a Kula, donde él tenía una propiedad. Envió a George Q. Cannon aquí y se juntó con Paque, quien era el encargado de la propiedad de Napela. Y con otros miembros empezó a enseñar el evangelio. Construyeron 2 chozas, una para él y otra para que fuera la iglesia. Ahora, arriba de nosotros, en este cerro, fue donde Wow. ocurrieron los primeros bautismos. Pero aquí no llueve mucho, así que lo que hacían era construir una presa en el río para atrapar toda la lluvia que podían, y se guardaba como un depósito de agua para el ganado y los caballos. Entonces, ahí era donde hacían sus bautismos. Paque, Caliojano y su esposa fueron probablemente uno de los primeros conversos. Wow. El líder George Q. Cannon tuvo muchísimo éxito aquí. Fue impresionante. Él aprendió el idioma hawaiano, empezó a probar diferentes tipos de comidas y tuvo mucha suerte en el área de Kula. Y al este de Maui también. Eso me alegra mucho. Necesitaba escuchar que tuvo mayor éxito. Y también había leído un poco, no quería leer mucho porque quería que me lo dijera, pero sobre, ¿es el Elder Killer? Correcto. Él estaba enseñando en Kainai y sintió que la obra estaba a punto de empezar ahí, pero no podía hablar el idioma. Se le dificultó mucho aprenderlo. Entonces le pidió al Elder Cannon que viniera y se reuniera con él. Yo creo que sería un buen lugar para que lo visite. Es un viaje bellísimo. Queda probablemente a 45 minutos de aquí, que me imagino que para el Elder Cannon tuvo que ser un viaje difícil. Claro. Cuando llegue verá por qué es tan especial. Claro. Lo haré. Ok. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias por mostrarme esto. Es absolutamente hermoso. Es un buen lugar. Gusto en acompañarlo. Bueno, cuídese. De hecho, un pequeño camino que el presidente Wonder me dijo que tomara fue la famosa carretera de Hannah. Y como pueden ver, es absolutamente maravillosa. Sin embargo, uno tal vez querrá tomar una pastilla para los mareos si no le gustan las curvas, pero véanlo. Entonces, al investigar un poco más sobre la experiencia de George Q. Cannon aquí en la costa del norte, encontré esto en su diario y dice: nuestra llegada a Kainai causó mucha emoción. La gente había estado mirándonos y viendo cómo nos acercábamos, y también se reunieron para conocernos. Si hubiéramos sido príncipes, no podrían habernos tratado con mayor consideración y honor. Visitamos la casa de reuniones calvinista en la tarde de nuestra llegada y hubo una asistencia enorme para escuchar la predicación. Esto pasó el miércoles y desde ese día hasta el lunes estábamos constantemente enseñando, bautizando, confirmando y aconsejando a la gente. Durante ese tiempo había más de 130 personas bautizadas. El Espíritu del Señor se sintió poderosamente y todos se regocijaron. Nunca me había divertido tanto antes en mi vida. Cannon regresó a Kainai por segunda vez aquel verano, y el 19 de agosto de 1851, en una casa de reuniones de los santos del área, él y el Elder Killer organizaron las ramas de Kainai, Wailua, Waianu y Hanumanu, las 4 a la vez. El día anterior, los Elders Cannon y Killer le habían administrado la Santa Cena a 190 miembros de la iglesia y habían bautizado a 15 más. Mucho éxito aquí. Hermoso lugar y mucho éxito. Hola, hermano Wada. ¿Vamos a vernos más tarde?
Ok, muy bien. Bueno, lo veré en un segundo. Adiós. Entonces, según mi fiel computadora, George Buchanan tuvo una experiencia milagrosa que de hecho le inspiró a regresar de Kianai a Wailuku. Así que voy a visitar a un miembro de la iglesia local quien ha escrito un libro sobre la historia de la iglesia aquí. Y su nombre es el hermano Wada. Y espero que me dé un poco más de información sobre esta historia. Estoy ansiosa por conocerlo. Hola. Hola, Por fin puedo conocerlo. mucho gusto en conocerle. Bueno, tengo mucha curiosidad por saber esta historia de George Buchanan. Me pregunto por qué regresó a este lugar. Sé que fue expulsado por los ministros, así que ¿cuál es la conexión ahí? Bien, él había solicitado predicar en Wailuku, pero fue rechazado. Él había ido a Kula y a otras áreas donde tuvo algo de éxito. Correcto. Pero de hecho, él sintió la impresión de regresar a Wailuku. Posiblemente pasó por el mismo cementerio donde conoció a la familia Anapela. Era ya avanzada la tarde y estaba indeciso, pero aún así siguió aquella impresión que recibió. Se acercó a la casa y encontró a Anapela en medio de una discusión con otros 4 hawaianos, todos ellos muy educados, y uno de ellos era un reconocido predicador. Y Napela no era miembro aún. Aún no era miembro de la iglesia, pero él intentaba explicarles la doctrina de la iglesia. Estaba batallando, pero sintió alivio al ver al Elder Cannon. Sí, seguro que lo fue. Y el Elder Cannon procedió a expandir en la doctrina de la iglesia, y lo hizo con dominio del idioma hawaiano. Esto debió haber tenido un impacto en Napela, ya que fueron bautizados en la iglesia poco después. Ahora, ¿ellos continuaron viviendo cerca de aquí? Había escuchado que había... La familia Napela era muy prominente. Él era un juez, un alí de hecho, y su casa estaba junto al cementerio. ¿Qué sucedió con él después de unirse a la iglesia? Él fue un miembro fiel por el resto de su vida. Más tarde, Kitty, su esposa, contrajo lepra y se le envió a Kalaupapa, en Molokai, a donde se enviaban a los leprosos. Napela siguió fielmente a su esposa hasta ese lugar y terminó también contrayendo lepra. Wow. Wow, qué historia tan hermosa. Gracias por contármela. De nada. Ahora, si queremos a Iao, Valle Iao, Valle Yao ¿este tiene también mucha importancia? se encuentra cerca y tiene importancia porque ahí se efectuaban las primeras conferencias de la iglesia. En el comienzo de la historia de la iglesia hubo miles de personas reunidas allí para las conferencias. Wow, escuché que es hermoso. Es un lugar maravilloso. Si va, lo disfrutará mucho. Seguro que lo haré. Mucho gusto en conocerle. Muchas gracias nada, por toda Shana. su ayuda. Wow, es hermoso, tal como el hermano Wada lo describió. Pero antes de subir, necesito consultar con mi computadora. Dice aquí, en hawaiano, Laos significa luz suprema. La primera conferencia de las islas hawaianas se realizó al aire libre, aquí en el Valle Lao. En esta conferencia se les enseñó por primera vez a los santos la ley del diezmo y otras prácticas como el ayuno. Kaliohano, un amigo del Elder Cannon, dirigió el primer coro hawaiano de la iglesia en una de estas conferencias. Se anunció también en esta primera conferencia que la traducción del Libro de Mormón al hawaiano daría inicio. George Buchanan terminó la traducción en el transcurso de 2 años, con la ayuda de varios nativos, especialmente de su amigo Jonathan Anapela, que gracias a su dominio del hawaiano y del inglés y su educación en la escuela Lahaina Luna fue de gran ayuda a Cannon para encontrar las palabras y frases correctas. Por raro que parezca, el Libro de Mormón en hawaiano se mantuvo guardado por varios años, y nadie sabe realmente cuándo fue que los primeros volúmenes llegaron a las manos de los miembros hawaianos.
Tal vez es por eso que hoy en día la primera edición del Libro de Mormón en hawaiano es considerado el segundo Libro de Mormón más raro, con solo 16 copias en existencia. Ahora entiendo. Este lugar no es solo hermoso, exuberante y verde, sino que también se puede sentir que algo maravilloso ocurrió aquí. La iglesia continuó creciendo. De hecho, creció tanto que leí acerca de una conferencia en 1855 donde hubo más de 2,000 miembros y más de 42 ramas en Maui, Molokai y Lanai. Con tantos miembros de la iglesia en estas islas, fue necesario encontrar un lugar de reunión, así que eligieron un valle en la isla de Lanai. Necesito ir allá, me intriga muchísimo, necesito aprender más. Ahora solo me falta saber cómo llegar. Pequeño detalle, ¿no? Resulta que la ruta más escénica y corta de Maui a Lanai es por balsa. Así que llamé y contacté a un historiador local llamado Kepa. Espero que él me pueda informar más en cuanto al recogimiento de los miembros. Mientras tanto, escuché que en esta temporada del año las aguas de las costas de Maui son una zona importante para ver ballenas. Así que espero tener la suerte de ver 1 o 2 o 10. Entonces, que salgan las ballenas. Antes de finalizar su misión en las islas hawaianas, el elder George Buchanan ayudó en la búsqueda de un lugar donde los miembros de Hawái se pudieran reunir en el valle de Poluwai en la isla de Lanai. La mayoría de los pioneros hawaianos llamados a Lanai provenían de Maui, incluyendo Jonathan Anapela y su compañero Kaliohano. Tal vez quien contribuyó más en los nuevos asentamientos fue el elder Ephraim Green. De hecho, fue tal su contribución que el valle recibió el nombre de Efraín y a la ciudad se le llamó José. Mi nuevo amigo e historiador local, Kepa, me lleva a un sitio en medio del valle Poluwai que conmemora el establecimiento del lugar del recogimiento. Dígame, ¿de qué se trata esta placa? Bueno, lo que entiendo es que, como dice aquí, en el 2004 se conmemoró el 150 aniversario del asentamiento de los miembros en Poluwai. Esta placa fue puesta en el 2004 y dice: a los pioneros Palawai, ubicado a 2,5 kilómetros al norte de este sitio, al pie de las montañas entre la cañada Waiapa'a y la cañada Palikoae, en Ahuapu'a de Palawai, se encuentra el sitio de la comunidad mormona conocido como la ciudad de José, en el valle de Efraín. El 3 de octubre de 1854, Ephraim Green, un misionero de la iglesia, comenzó a preparar una comunidad para el recogimiento de los miembros de la iglesia en Hawái, en tierra donada por el jefe Levi Ha'alelea. El elder Green escribió: tomé mi brújula y comencé a trazar un pueblo al pie de la montaña y tracé una calle principal de 8 kilómetros hacia el mar en el sur, llegando a un pequeño puerto. Esta colonia fue hogar de cerca de 300 miembros hawaianos, los cuales aprendían y vivían una religión práctica en sus jardines, hogares, iglesia y escuela. Debido a las condiciones difíciles, 3 años más tarde, en la conferencia de misión se tomó la decisión de buscar un nuevo lugar donde establecerse. La tierra pasó a manos de Walter Murray Gibson, quien la convirtió en su rancho. Eventualmente, la iglesia estableció otro asentamiento en Laie, en Oahu.
Sin embargo, las semillas plantadas aquí en Palawai, en los corazones y mentes de la gente, fueron después cosechadas en Laie. Es así que esta placa fue puesta por la Fundación de Sitios Históricos Mormones y la Sociedad de Historia Mormona del Pacífico el 3 de octubre del 2004. Esta fecha coincidió con el 150 aniversario del Sí. establecimiento del primer sitio de recogimiento de Hawái. Y lo que sucedió fue que cuando llegaron y se establecieron aquí, vieron un hermoso paisaje. Y como veremos hoy, este paisaje que vemos es muy diferente al que ellos encontraron en 1854. ¿Cómo era? Bueno, la meseta, la cual es la orilla superior de la caldera que está frente a nosotros, esta meseta estaba cubierta completamente por bosque. La tierra era mucho más rica allá arriba. Estas tierras ya se habían poblado por cabras y ovejas, las cuales se trajeron entre 1778 y principios del siglo XIX. Así que la vegetación estaba cambiando, pero había hawaianos viviendo aquí, habitantes nativos que habían vivido por generaciones en estas tierras, las cuales eran controladas por el jefe Ha'alelea. Como dije antes, comienza en el océano, Claro. de donde llegaste esta mañana, llega a esta caldera, el Ok. valle, y se extiende hasta la punta de la montaña, y de hecho continúa hasta el otro lado de la isla, de cara a Maui. Así que temporalmente, en la manera de vivir de los hawaianos, lo que creaba un conflicto con la mentalidad occidental en cuanto al uso de la tierra. Fueron inteligentes al darse cuenta de sus riquezas y los limitados recursos con los que disponían. Es así que durante la temporada de sequía, se iban de esta área, sus casas quedaban intactas, así como sus campos. Pero ellos bajaban al océano donde aún el agua salobre podía tomarse de los manantiales. Oh, sí, le iba a preguntar acerca del agua dulce del océano. Bueno, el agua aquí en la isla, estamos sentados a la sombra de Maui política, ambiental, social y religiosamente. Así es como ha sido tradicionalmente. Cuando los vientos traen las lluvias, estas son atrapadas al oeste de las montañas Maui y todo lo que recibimos en Lanai son fragmentos, las sobras. Las obras. Los miembros llegaron aquí en 1854. Su meta era establecer una comunidad segura y aislada, en la cual pudieran profundizar la instrucción religiosa y lograr el bienestar, citando, si no textualmente, pero casi citando a los mismos élderes y sus notas. Vemos entonces cómo llegaron aquí con una visión de una nueva Sion. Este sería el lugar de recogimiento, pero el agua siempre fue el problema. Entonces, al venir ellos aquí y querer reunirse aquí en un sitio donde la tierra no era muy buena Sí. y además plagado de ovejas y cabras que... Estaban poniéndose, si no lo vemos como un movimiento religioso, sí, estaban poniéndose en una situación realmente difícil que terminaría en desastre. Claro, claro. Como puedes ver, no vivían de la manera tradicional de usar los recursos, teniendo en cuenta las limitaciones de la tierra y sus riquezas, y sabiendo que durante ciertas temporadas del año no se podía plantar aquí. Y los hawaianos plantaban desde el mar hasta las laderas de las montañas y sabían que solo podían hacerlo por temporadas. Bien, déjeme ver si entendí. Los miembros prácticamente llegaron aquí desprevenidos. Ellos no tenían, ni siquiera sé si tenían alguna manera de estudiar o saber que la tierra no sería lo que esperaban. Iban a tener muchas dificultades construyendo un poblado y no estaban preparados para lo que los rodeaba y cómo relacionarse con su alrededor, ¿correcto? Creo que esa es una buena evaluación. Ajá. Trajeron con ellos su propio ingenio y éticas de trabajo occidental, lo cual no era el sistema hawaiano. Pero también hay otros factores que llevaron a esto. Si vemos en los registros históricos provenientes de Hawái y aquellos provenientes de Deseret News o sus diarios, vemos que había algo de éxito en el asentamiento aquí en Lanai. Pero varias situaciones surgieron en casa. Así que a los hermanos se les llamó de vuelta a casa y los hawaianos eran de alguna manera jóvenes y sin líderes. Absolutamente. Contábamos con gente como Kawanue, Kadihinue, Peliu, quienes fueron llamados como líderes aquí en Lanai. Pero el apoyo que era necesario no estaba disponible. Lo que sucedió es que llegaron aquí
intentaron establecerse y, como el hermano Green escribió, trazó y planeó una ciudad. Así que hoy en Lanai estamos ubicados a solo 2,5 kilómetros de donde se encuentra el asentamiento. Una cuadrícula fue trazada, líneas rectas, calles de 3 varas de ancho, casas, un templo y escuelas. También lugares de recogimiento fueron construidos en tan solo unos pocos años. Los Kapuna nos han dicho que aquí en Lanai, en un lugar llamado Luahibud, a donde iremos hoy, hay una piedra utilizada como cuadrícula. Y el tío o Kupuna Solomon Kuupuiki, quien es descendiente por varias generaciones de los residentes nativos de Lanai, me dijo que el trazo en la piedra es un mapa básicamente de la ciudad de José, serio? la cual fue hecha cuando se planeó la ciudad para hacer este sitio, el sitio de recogimiento. Así que Entonces, ¿podemos ir a verla? vamos a subir y ya veremos algunos petróglifos, ¿está bien? Bien, vamos. Ahora empezamos a ver las rocas saliendo de las laderas verdes allá. Oh, sí, sí. Esa es Luajiba. Estamos cerca de las afueras de la ciudad de José al norte, ahora que nos acercamos más. Claro. Lo que es muy interesante es que en este lado nuestro hay también un sitio donde tenían un heiau, un lugar ceremonial Oh, ¿en que era usado serio? para orar por lluvia. ¿Recuerda que aquí el agua era un problema Sí. para los miembros? También fue un asunto de tradiciones, pero no tan serio. Oh, wow. Ahora mire la roca justo arriba de nosotros aquí. ¿Ve al hombre? Sí. Está sosteniendo una pala o una lanza Sí. sobre su cabeza. Sí, lo noté. Mira aquel hermoso petróglifo allá. ¿Sabes? Cuando se ve a los otros al lado es increíble. Claro. Una de las imágenes más famosas de todo Hawái es este surfista de Lanai. Aquí está su cabeza, Oh, míralo. sus brazos, aquí. Y mire cómo las rodillas están dobladas Sí. y ahí está la plancha. Ahí está uno de los petróglifos más famosos de todas las islas hawaianas. Sabe, desde aquí, cuando vuelvo a mirar el lugar donde estuvimos, veo un pequeño alineamiento y un grabado que son muy interesantes. Una parte es natural, pero también hay algunas partes transversales que son mejoradas y modificadas por el trabajo humano. Ujú, ujú. Y mire el corte transversal aquí y otro ahí. Mire la manera en que esta parte imita el camino que fue Oh, construido, que les conectó cerca de la playa de Maneli, donde llegó por la mañana. Claro. ¿Verdad? Puede haber sido el inicio de algo. Puede ser que sí. Una cuadra Sí, o alguna claro. otra cosa. Sí, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que es, pero Sí, sí. es increíble. Es obvio que esto fue hecho por el hombre. Sí, esto claramente es así. Como dije, la idea era construir el templo arriba de esta colina, en la meseta donde iremos. ¡Qué bien! Esto es maravilloso. Tendría una vista panorámica de todo el poblado. Ahí es donde construimos nuestros templos. Tiene razón. Los ponemos en colinas. ¡Qué interesante! Déjeme repasar por un momento. En 1857, mientras todos los retos que los santos encaraban en Lanai, causados por las condiciones pésimas para cultivar, todos los élderes de Utah fueron llamados de nuevo durante la guerra de Utah, y eso provocó el cierre de la misión. 4 años después, un recién converso llamado Walter Murray Gibson llegó, declarándose como el líder religioso en Lanai, y empezó a implementar unas prácticas cuestionables entre los miembros. Sintiendo que algo estaba equivocado, muchos santos se marcharon de Lanai y al pasar el tiempo escribieron cartas a sus amigos misioneros relatando las irregularidades que sucedían en la iglesia. Miren lo que encontré. Miren quién vino a la playa. Un surfista. La razón por la que vine a este lugar de la Jaina es porque leí una historia maravillosa acerca de esta gente. Pero recuerden que por causa de la triste situación de la iglesia en Hawái,
y por causa de las prácticas cuestionables que se vivían, el presidente Brigham Young sintió que debía enviar misioneros de vuelta para reorganizar y restablecer la misión. Él envió 5 misioneros y entre esos 5 misioneros estaba el apóstol Lorenzo Snow y el joven Joseph F. Smith. Ellos llegaron y comenzaron el proceso de reorganizar la iglesia. Pero hay una buena historia sobre esto, y es por eso que vine a este embarcadero, porque yo pienso que la historia en realidad ocurrió aquí. Pero entre aquellos misioneros entrando al puerto de Lahaina, el joven Joseph F. Smith había servido una misión en Hawái algunos años atrás y sabía sobre las condiciones climáticas. Y al llegar a la costa, las olas estaban muy agitadas, así que Joseph les pidió que no salieran del barco. Pero ninguno de ellos lo escuchó. Entonces, él se quedó en el barco con las maletas. Para su horror, él vio cómo las olas volcaron el barco tirando a los misioneros al agua. 3 de esos misioneros pudieron nadar a la costa, pero Lorenzo Snow no tuvo tanta suerte y se ahogó. Entonces, los misioneros sacaron su cuerpo, pusieron sus manos sobre su cabeza, le dieron una bendición del sacerdocio e inmediatamente sintieron el impulso de darle una vuelta encima de un barril y realizar una respiración artificial, la cual todavía no existía. Milagrosamente pudieron resucitarlo. Y por supuesto, él pudo seguir con estos misioneros, haciendo lo que el presidente Brigham Young había pedido. Luego regresó a Utah y todos sabemos que más tarde llegó a ser el profeta de la iglesia. ¡Wow! Me estoy congelando. Es temprano y hace mucho frío. Y tengo un poco de sueño, pero lo positivo es que estoy parada en la cima de la montaña, en Maui, viendo el cráter de Haleakala, un volcán inactivo, hermoso. Escuché que este es uno de los lugares más hermosos en el mundo entero para ver el amanecer. Y estoy pensando que esto es definitivamente cierto. De hecho, los santos, los primeros santos y misioneros, y particularmente George Buchanan, subían hasta acá a caballo, probablemente para hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. Y me hace pensar si tal vez este paisaje tan espectacular inspiró la línea en el diario de George Buchanan en 1854 que decía que el evangelio en Hawái rompería como el alba de la mañana. Entonces, le hace uno olvidar acerca de todas las cosas que ocurrieron en Lanai. Los santos iban a estar bien, iban a tener que encontrar un lugar para reunirse y con eso empezaría una nueva era.
En el próximo episodio de Camino a Sion, Hawái, exploraré la historia del lugar de reunión en la IE. Aprenderé cómo los santos fieles del siglo XVIII poblaron la tierra, formaron familias y establecieron una exitosa plantación de caña de azúcar. Luego visitaré el Palacio de Lolani en el centro de Honolulu para aprender acerca de la realeza hawaiana y sus conexiones con los mormones. También viajaré al hermoso y aislado asentamiento de Kalaupapa en la isla de Molokai para aprender acerca de los santos hawaianos que se infectaron con la enfermedad de Hansen. Al final aprenderé del asentamiento de los Sepa en Skull Valley, Utah, donde santos hawaianos se reunían. Acompáñennos. Este episodio de Camino a Sion está patrocinado por Angel Partners. Angel Partners, comprometidos con los programas, servicios y tecnologías que apoyan los valores familiares y el aprendizaje permanente.